Perfecto, entonces ahí está grabando. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar 6 interesantes exposiciones. Les agradezco a las personas expositoras estar preparadas. A las personas que están escuchando las exposiciones, les agradeceré mantener sus micrófonos silenciados durante las intervenciones. Cada expositor va a contar con 10 minutos y posteriormente abriremos después de cada exposición un espacio de 2 minutos para hacer preguntas y comentarios. Más o menos en el minuto 9 yo les estaré haciendo llegar un mensaje a través del chat de Zoom para que puedan ir preparando su cierre. Y bueno, una vez concluida la exposición, procederé a dar lectura a las preguntas y comentarios que les solicito amablemente nos coloquen a través del chat. Sin embargo, bueno, si alguien quiere hacer una intervención directa, también lo podemos hacer de esta manera. Entonces, bueno, para comenzar, vamos a tener una primera exposición a cargo de Rodrigo Terreros, titulada Producción y comercialización de canastas de hortalizas agroecológicas producidas por mujeres de organizaciones sociales bajo la modalidad de la Puebla a la mesa. Muchas gracias, Rodrigo, y adelante con su exposición. Gracias, Marta. Voy a compartir pantalla entonces. A ver. ¿Pueden ver mi presentación? Ahí, bueno, ahorita a mí se me puso la pantalla en negro, no sé, las compañeras y los compañeros. A mí también se ve todo negro. Inicialmente sí veíamos la presentación, pero ahorita está la pantalla negra. Denme un segundo entonces para ver cómo resolver esto. ¿Y ahora? Ahí la vemos. Sí, Perfecto. gracias. Entonces ahora sí. Bueno, buenas tardes por acá. Son las 1 de la tarde acá en Chile. Bueno, darles las gracias por la oportunidad de empezar esta jornada de presentaciones. Bueno, como se dijo, lo que les voy a presentar el día de hoy lleva por título Producción y comercialización de canastas de hortalizas agroecológicas producidas por mujeres de organizaciones sociales bajo la modalidad de la Puebla a la mesa. En ese contexto, contarles que esto es un trabajo que se realizó con 8 organizaciones de la región de la Araucanía. Específicamente estamos hablando de la región de la Araucanía aproximadamente, para que se ubiquen, 38 grados de latitud sur, en 8 comunas de esta región, que están indicadas ahí con un punto verde. Se realizó esta actividad con mujeres que son parte de una organización que es la Mesa de las Mujeres Rurales, que es una organización de carácter más social, no tan productivo. Entonces eso también fue un desafío interesante. Si bien son mujeres que trabajan en la huerta, no es su rol fundamental, ¿ya? En sus labores en campo. Esto se realizó en 2 etapas de 6 meses cada una. Entonces esto condensa lo realizado desde aproximadamente septiembre del año 2020 hasta diciembre del 2021, en 2 etapas de 6 meses. O sea, se realizó en plena pandemia, lo que generó una dificultad mayor que se les voy a comenzar a contar. El objetivo fue aportar a la soberanía alimentaria y las economías locales, a través de circuitos cortos de comercialización local de productos agroecológicos provenientes del campo de las socias que contaban con lugares ya establecidos para la comercialización asociativa de sus productos y que fueron cerrados producto de la pandemia. Entonces, quiero ahí contextualizar muy bien porque esto se realiza en un momento en que hubo un shock, bueno, que fue obviamente a nivel mundial, pero que para la ruralidad tuvo un impacto brutal, definitivamente. ¿Y cuáles fueron los pilares de la iniciativa? Bueno, primero, cambiar la lógica bajo la cual nos relacionábamos. Esto implicaba un aprendizaje en términos de herramientas digitales. Primero,
¿ya? O sea, aprender a comunicarse bajo otra lógica, que es la lógica que estamos ahora, ¿cierto? La diversificación productiva de las huertas para hacerlas más resilientes al cambio climático, algo que es transversal, con pandemia o sin pandemia, es algo que ya estábamos enfrentando. La planificación productiva con el fin de tener producción estable durante todo el año y la planificación comercial. En eso, bueno, lo primero fue aprender justamente esto que está ahí en pantalla. Ahí alguna de las participantes, al inicio esto era un caos desde, oye, ¿dónde me conecto? ¿Cómo lo hago? ¿Tengo señal? ¿No tengo señal? ¿Dónde está el micrófono? Micrófonos abiertos, escuchando muchas cosas que tal vez no deberían haberse escuchado, muchas anécdotas al respecto. Y fue un aprendizaje duro, fue un aprendizaje bien intenso y un shock que estaba, o sea, el shock era que estuviésemos todos encerrados, ya, porque acá en Chile nos encerraron aproximadamente el 11 de marzo, aproximadamente 10 de marzo del 2020, y fuimos uno de los países que más tiempo estuvo con la modalidad eh, de, de encierro. Entonces, claro, eso era complicado, ¿no? Entonces, bueno, partir con estos aprendizajes de cómo usar las plataformas de comunicación, ya sea Meet, ya sea Zoom, ya sea, qué sé yo, todas las que estaban disponibles, y también llevar esto a través del teléfono. También aprender a trabajar con herramientas herramientas de redes sociales, Facebook, Instagram, para ir apoyando los procesos de comercialización. Se trabajó después con la diversificación de las huertas mapuches que tienen la característica de ser muy diversas, muy lindas, donde se incorporan distintos elementos y sin una lógica aparentemente clara, ¿ya? Pero cualquier agricultora mapuche sabe muy bien lo que tiene, por qué lo tiene y cuál es la razón, y en ese sentido hay una sabiduría que es ancestral y que está presente en cada una de las huertas. Pero eso también había que vincularlo con lo que es la planificación productiva y tener una cierta cantidad de productos para poder comercializar. En ese sentido, era poder planificar no solamente un par de hortalizas, sino una diversidad de hortalizas en mayor cantidad, pero siempre manteniendo la lógica de la diversidad dentro de los lugares en que se estaba trabajando. Luego, posterior, eso había que mezclarlo con lo que habíamos visto anteriormente para generar una forma de comercialización que sea pertinente, que sea adecuada para promocionar los productos que se iban a comercializar, ¿no? Para eso estuvieron los talleres, que se hicieron ya, algunos ya más en terreno, a medida que las condiciones nos iban permitiendo, ¿no? Para conversar con las personas, ver cuáles eran la mejor estrategia de ir promocionando lo que ellas tenían, qué es lo que les parecía a ellas, cómo lo querían hacer, cómo sentían de acuerdo a lo que ellas habían vivido y entendiendo que eran personas, que son personas que trabajan y que comercializan productos porque tienen locales a nivel comunal para vender estos productos, tienen relación con los clientes, tienen una mirada comercial bastante avanzada, pero eso había que mezclarlo también con la lógica de una comercialización también más a distancia. Y fue así como generaron este tipo de promoción. Las hortalizas que se generaban, hortalizas, frutas que se generaban o productos en conserva, se vendían a través de una canasta, ¿ya? Y esta canasta tenía productos fijos, en este caso productos determinados que se vendían en una canasta. La canasta se comercializaba semanal o quincenalmente de acuerdo a las posibilidades que tenía cada grupo. Y aparte esta canasta que se comercializaba, se vendía con antelación, y el día de, por ejemplo, se entrega un día viernes, el día viernes iba o el productor a reiterar en algún lugar o se les entregaba a domicilio, iba con los productos que ya estaban conocidos porque durante la semana se les avisaba a los potenciales consumidores lo que iba a contener esa canasta, y ellos accedían o no a comprarla. La idea ahí muy importante era fidelizar lo máximo posible al consumidor para tener un comprador constante y permanente. Y bueno, también, aparte de la canasta, se promocionaban ciertos productos extras que se cobraban aparte de la canasta y que el consumidor podía irlos incorporando. Y así cada comuna, cada mesa realizó su promoción. Esta promoción era digital, lo que ustedes ven se enviaba vía
WhatsApp, vía Facebook, vía Instagram, se publicaba por distintas redes para llegar a los consumidores. Acá tenemos otro ejemplo, bajo la misma lógica. Y bueno, teníamos esto. Productos que se comercializaban a través de una canasta. Y la canasta es esto que está acá. Hicimos una caja con un diseño particular, interesante, pero la idea era que los consumidores pudiesen retirar el contenido que cada caja contenía, o si les dejaban la caja, después él volver con la caja la semana siguiente. Eso era lo importante. Acá tenemos a las señoras que están preparando una de las canastas. Ahí tenemos las canastas ya listas, preparadas, y para ser llevadas a domicilio de los potenciales consumidores, o para esperar por ser retiradas. Acá tenemos ejemplos de consumidores que se van felices con la compra de sus productos. Ahora bien, esto también estuvo asociado a otra cosa, porque la riqueza, que obviamente por razones de tiempo acá no puedo profundizar, pero la riqueza en cuanto a productos y conocimientos que había en la zona, permite también valorizar y tener un concepto claro que es el de la soberanía alimentaria, y valorar qué es lo que hay en cada territorio, en tanto a lo que es la producción de hortaliza, de chacra, en fin, que son distintos productos que también a través de la gastronomía tradicional mapuche campesina pueden ser transformados y promocionados de tal manera que aquellos productos que venían en esa canasta podamos también compartir ideas en torno a cómo prepararlos. Entonces, en ese sentido, se trabajaron con productos, se hicieron preparaciones, ¿cierto?, que fueron compartidas con cada una de las personas vinculadas a la propuesta, y a través de eso también se generó un manual, ¿ya? Un manual que nos permitía transferir esta información. En este caso, el manual es de la Puebla a la Mesa, al resguardo del patrimonio agroalimentario y la protección de la biodiversidad en tiempos de pandemia. Un manual para el diálogo de saberes, que es, como se los voy a mostrar, creo que estoy medio justo en el tiempo. Esta es la canasta, ya esta es la canasta con los productos. Yo voy a dejar de compartir en estos momentos y les voy a mostrar acá. Este es el manual que generamos, ¿ya? Es un manual que tiene 60 hojas, que no solamente tiene recetas, sino que tiene historias, tiene relatos que están vinculados a lo que se ha hecho. Ya habla del patrimonio cultural agroalimentario, habla de la Puebla, un concepto propio del pueblo mapuche, que involucra el lugar que habita la familia, que está vinculado con su espacio, con su casa, pero también lo que lo rodea: árboles frutales, hortalizas, en fin, alimentación. Y la idea es que justamente, y así lo entiende cada familia mapuche, de la misma Puebla tiene que salir el alimento para sustentar a la familia. Esa es la experiencia que yo les quería compartir. Obviamente es mucho más profunda, pero en 10 minutos es lo que alcanzo a relatarles, y atento a sus consultas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por compartirnos esta experiencia tan bonita. ¿Hay algún comentario, pregunta para Rodrigo? Bueno, si alguien está preparando su pregunta, yo quisiera hacerle una consulta, Rodrigo. De acuerdo a su experiencia, a lo que vivió, ¿verdad? Con la pandemia y lo que tuvieron que hacer las personas para poder, tener acceso a productos y que la gente pudiera comercializar sus productos. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que la pandemia permitió acelerar esta transición hacia procesos agroecológicos de los grupos de personas agricultoras? ¿Usted consideraría que la pandemia dio ese empujón, quizás a algún proceso que de otra manera hubiera sido más lento? Yo creo que acá hay un concepto de fondo que es la soberanía alimentaria. La pandemia y el encierro implicó que los circuitos comerciales de corta distancia tuvieran un valor cada vez mayor.
porque ya no podíamos depender de muchas cosas que venían de muy lejos. Entonces era muy importante, se resaltó el tema de la comunidad, ¿ya? El hacer red, el hacer comunidad, y en ese sentido creo que sí, que ha sido un factor importante, que es transversal, o sea, como yo lo digo, nosotros ya llevábamos trabajando un proceso agroecológico, y estas organizaciones lo llevan hace 10, 15 años, trabajando bajo una lógica de la agroecología. Pero obviamente la pandemia es un shock que aceleró distintos procesos, no solamente este, sino también el de la interacción virtual. Entonces sí, ha significado un cambio, creo que bastante violento, y en ese sentido creo que fue el mayor desafío del proyecto, ¿ya? Porque, porque ahora, claro, lo vemos como algo común y natural, lo que estamos haciendo acá, pero es difícil cuando uno trabaja en la ruralidad. Gracias, Rodrigo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Rodrigo? Y si no, yo quiero hacer una segunda pregunta, Rodrigo. ¿Cuál fue la estrategia que ustedes utilizaron? Porque creo que en todo el mundo hubo experiencias por dicha, ¿verdad? Que se desarrollaron con una dinámica similar, ¿no? La gente se organizó y comenzó a ofrecer sus productos en circuitos cortos, pero un aspecto creo que muy importante es cómo dar a conocer esto. ¿Ustedes qué estrategia de difusión, de promoción utilizaron para dar a conocer este servicio, ¿verdad? Esta venta de estas canastas para pues asegurarse un mercado? A ver, lo primero fue que cada organización a nivel local, de manera local, iba contactando a los potenciales consumidores. Hay que pensar, si bien yo les hablé como de 8 grupos, en el fondo hay que, en este caso, atomizarlos. La idea era central y entre ellas se conocen, pero por razones de logística, pensemos en grupos individuales, y cada una de ellas fue contactando a potenciales consumidores que dijeron, él va a estar interesado, ella va a estar interesada. Y fue mucho en ese sentido de obligar a la interacción persona a persona. Oye, conversemos, oye, ¿sabes qué? Mira, tengo esto. Y a través de eso también se generó estos flyers que yo les mostraba, ¿no? Estas promociones, el uso de herramientas como el WhatsApp, como Facebook, como Instagram fue fundamental. El teléfono, por supuesto, siempre. Pero claro, eso creo que fue lo principal. Y bueno, más allá de eso, porque ya las situaciones han cambiado, el manual también cumplía ese rol. Porque acá no es solamente el tema técnico el que estamos hablando de, oye, ¿sabes que voy a vender estas verduras, las vamos a comercializar como canasta? Sino que hay una historia y una valorización de las mujeres que participaron en esta iniciativa. Y eso es lo que está acá en este manual que yo les mostraba. Las recetas son históricas, o sea, son recetas que a medida que iban trabajando, yo decía, oye, mi abuela hacía esto, o mi bisabuela, o mi madre, pero cuando yo era chica, salieron unas preparaciones maravillosas que ni les cuento. Y también relatos de las mismas agricultoras que les dijimos, porque uno se sentaba, las conocemos, y uno se sienta con ella y tienen muchas historias, y oiga, ¿y por qué no llevamos esto al papel? Y algunas en verdad, casi todas, nos dijeron, ya, pero por favor. Y para ellas fue algo que valoraron muchísimo, y esa es una forma también de difundir esta experiencia. Claro. Nos pregunta Claudia que si el manual está disponible en digital. Tengo entendido que el manual está disponible en digital. Sacamos la versión, sí, tengo entendido que está disponible en digital. Tendría que confirmarlo, pero es algo que me ha dejado una duda importante. Entiendo que sí, no sé si debería estar sobre la página, y eso yo se lo puedo compartir. Perfecto. Claudia, tenemos ya el tiempo medido. No sé, quizás si es algo puntual, por favor, adelante, sino para proseguir con las demás No te preocupes. exposiciones. No, sí, no, tranquila, no te preocupes. Ya le pregunto por interno a Rodrigo. No te Perfecto. preocupes, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Claudia. Y muchas gracias, Rodrigo, por su excelente participación. Muchas Para gracias. continuar con el programa, veo que ya tenemos a Francesco Facinelli entre nosotros. Francesco, muy bienvenido.
podemos continuar con usted. Francesco, usted nos va a dar la exposición, ¿verdad? Usted Sí, viene en representación de su grupo. sí. Perfecto. Entonces, ¿Habilitan la condivisión de la pantalla? claro, por favor, Raquel, si nos ayudas con esto. Sí, ya Y está. Gracias. perfecto. Yo voy dando la bienvenida a Francesco, quien nos va a hablar sobre agroecología política, mapas, drones y tecnologías de la información geográfica emancipadora. Reflexiones y prácticas sobre la integración entre soberanía tecnológica y alimentaria. Francesco tiene 10 minutos para brindarnos su participación. Yo le estaré indicando por el chat cuando ya deba ir cerrando. Muchas gracias. Adelante, Francesco. Gracias para la introducción. Me voy a presentar un momento. Yo soy Francesco Facchinelli. Soy un doctorando de la Universidad de Padova en Italia y estoy desarrollando mi proyecto de doctorado sobre el tema de la transición agroecológica en Ecuador como alternativa a la extracción petrolera. Y bueno, lo que me voy a contar hoy es un mixto de reflexiones que han emergido en una investigación de 3 años desarrollada por diferentes investigadores. Y investigadores geógrafos. Entonces, lo que me voy a intentar es un poco de... lo que intentamos que hacer es un poco de brindar juntas el tema de agroecología y de tecnologías geográficas. Antes de ir adentro de la investigación, quería solo recordar un momento los 5 niveles de transición agroecológica que ha identificado Gliessman, que para nosotros representan un soporte empírico para mapear las varias etiquetas de sostenibilidad en la agricultura y también en sus procesos de innovación. Tenemos el nivel 1, donde básicamente simplemente se va a reducir el utilizo de insumos industriales y que todavía perjudican al medio ambiente. Es el caso de la agricultura de precisión, por ejemplo. Y tenemos un nivel 2, donde hay un intercambio entre los insumos químicos y los insumos orgánicos, y hay unas prácticas alternativas un poco más sustentables. Y después tenemos el nivel 3, que mira a rediseñar los agroecosistemas de manera que sean integrados con los ecosistemas adentro de lo que están. Y estas son las partes, y en este nivel podemos empezar a hablar de agroecología. Y en estos 3 niveles aún estamos en la escala del agroecosistema. Los 2 niveles más están en el marco de el sistema de producción alimentaria. Entonces tenemos el nivel 4 que busca restablecer una conexión más directa entre quienes cultivan los alimentos y los consumidores, y el nivel 5, que sobre las bases creadas por los niveles 3 y 4, busca a crear un nuevo sistema de producción de comida que no sea centrado en la producción, sino en la equidad, por ejemplo, la justicia y en el cuidar a la tierra. En este marco, unos enfoques teóricos interesantes son los de agroecología política y de soberanía alimentaria, que también Rodrigo mencionaba antes. Lo que yo me voy a presentar ahora es un poco este trabajo de investigación que hemos desarrollado entre 25 autores de 9 países y 3 continentes, que ha culminado en la publicación de este libro, que es en libre acceso, que fue publicado ahorita en septiembre 2022, y que habla de drones y tecnologías geográficas adentro de la agroecología y el cultivo orgánico. Lo que intentamos un poco de hacer es de reflexionar sobre las múltiples soberanías, porque por un lado hay la soberanía, el tema de soberanía alimentaria, pero hay también un tema de soberanía tecnológica, por ejemplo, en el sentido que muchas de estas tecnologías no siempre están accesibles para las personas. Y entre estas múltiples soberanías las intentamos declinar
en las relaciones entre alimentos, lugares de consumo y lugares de producción. Y lo que intentamos de hacer también es de ir un poco más allá de la filosofía positivista, ingenua, que piensa que solo es necesario mejorar las tecnologías para producir sin contaminar, que es parte de la narración dominante de la agricultura convencional. Y en este marco también intentamos mostrar adentro de esta publicación una cesta de opciones tecnológicas que pueden ser utilizadas para todos esos pequeños actores que están intentando en el mundo de desarrollar una transición agroecológica. Y esto lo hacemos a través de 3 áreas de reflexión y 10 herramientas. Y específicamente, la primera área de reflexión busca mirar un poco cómo las tecnologías de la información geográfica pueden apoyar y están apoyando de verdad los agricultores en la búsqueda de la actuación de los derechos de la naturaleza y en el tema de soberanía alimentaria. En este caso, no me voy adentro del capítulo porque sería demasiado largo, pero la idea fue un poco de dar una brújula teórica para orientarse en diferentes enfoques participativos que ya están desarrollados adentro del trabajo de los geógrafos y que permiten apropiarse de unas tecnologías que alternativamente se quedarían en manos solamente de, ¿cómo se dice? De la agricultura convencional y de las grandes empresas que manejan eso, ¿no? Y en esta manera, apropiarse desde abajo del tema de producción de datos espaciales y de sus análisis y de creación de narrativas. Y en este marco, un caso de aplicación que está en el capítulo 3, tiene que ver con la aplicación, el utilizo de esta aplicación que se llama GLEAM, que es libre, es en línea, es desarrollada por la FAO y que permite, por ejemplo, de calcular los diferentes impactos de diferentes maneras de manejo del territorio. En este caso, Alicia Morandi ha desarrollado un análisis sobre el tema de la cadena de valor de los pollos en Colombia, mostrando cómo diferentes tipos de alimentación, de maneras de alimentar a los pollos, cuánto y cómo pueden bajar las emisiones, por ejemplo, en Colombia. Y después tenemos una variedad de instrumentos que están pensados para el uso adentro de la finca. Por ejemplo, los sistemas globales de navegación por satélite, que así parece algo medio raro y medio que no es mucho utilizado, pero de verdad estos instrumentos en su versión a bajo coste están adentro de nuestros móviles. Entonces, esos pueden ayudar mucho en la creación de datos espaciales y en la posibilidad de desarrollar, por ejemplo, análisis adentro de la finca. Y otro tema es el tema de la teledetección hiperespectral y la espectroscopía de campo, que se basa en el análisis de varias frecuencias de la luz para medir una gran variedad de cosas, desde la salud de la planta, del suelo. Y en este caso, pero hay la complicación que es una tecnología que necesita un alto nivel de preparación y que tiene costos elevados. Por esto nos pareció importante también abrir una reflexión sobre el papel que el Estado puede desarrollar en hacer accesibles estas tecnologías a los pequeños agricultores en un marco de evaluación, por ejemplo, y de monitoreo de las iniciativas agroecológicas. Y otro instrumento que para nosotros, y esto también por aplicaciones personales, tiene mucho potencial,
y específicamente porque permite de mapear y de clasificar el territorio creando imágenes de alta resolución. Son los drones o vehículos aéreos no tripulados. En este capítulo ya no me voy adentro porque es demasiado largo, pero se presenta una variedad de casos de estudios entre Italia y Ecuador basados en la experiencia concreta de los autores. Y después está el tema de los WebSIG, los sistemas informáticos geográficos en el web, que pueden constituir, por un lado, una fuente de datos, sino también una manera de comunicar y de crear narraciones diferentes a las narraciones predominantes ahora. Y también de crear procesos de ciencia ciudadana. Yo trabajé bastante, no en tema agroecológico, sino en tema de monitoreo de impactos de extracción petrolera con los WebSIG. Y esto nos ayudó muchísimo a crear agregación y información espacial que está creada de manera compartida por ejemplo, una comunidad. Y después tenemos el tema del geodiseño, que es un proceso de planificación básicamente de la comunidad. Y se trata en el capítulo 8 de la aplicación de este enfoque metodológico al desarrollo de iniciativas de agroecología indígena en 3 diferentes comunidades en Nueva Zelanda. Y después tenemos el Francesco, disculpe que lo interrumpa, si puede ir cerrando. Okay. Muchas gracias. Disculpe. Y tenemos un tema de ciudades inteligentes, tenemos también imágenes satelitales, se revisan las posibilidades de utilizo de imágenes satelitales libres y abiertas para el tema de monitoreo del territorio, por ejemplo, y adentro de luchas por derechos humanos y justicia medioambiental en la Amazonía. Y también hay un caso de aplicación de drones por el cálculo del índice de estructura agroecológica principal que permite de caracterizar la agrobiodiversidad en el contexto de las explotaciones agrícolas. Y nada, ya me voy a acabar con unas 2 conclusiones que se enfocan básicamente en el tema que la lucha para la soberanía alimentaria está bien conectada para nuestra visión al tema de mantener una soberanía tecnológica. Entonces, tener tecnologías que sean miradas como bienes comunes, que sean abiertas y que sean orientadas a empoderar a la persona. Y hay unos movimientos que se están moviendo en este lado y se podría crear una conexión con la agroecología, no adoptando un enfoque que solo se focaliza en el tema tecnológico, sino manteniendo la mirada de agroecología política, que es todavía necesaria si se quiere hacer de la agroecología una alternativa al régimen alimentario actual. Esto, gracias. Muchas gracias, Francesco. Compañeras, compañeros, ¿alguna pregunta, comentario para Francesco? Por favor, les pediría que nos lo indicaran, ya sea por el chat o simplemente abran su micrófono y hagan la comunicación directa. ¿Ninguna pregunta? Nada, nada. Francesco, yo le quiero hacer una consulta. ¿Ustedes tienen alguna experiencia de gente, productores, campesinos, que estén ya como inmersos en estas tecnologías? ¿Cómo ellos la aceptan? O más bien, ¿cuál es su respuesta? ¿No la aceptan fácilmente?
o cómo es el procedimiento? ¿Ustedes llegan a las fincas, les explican, les hacen demostraciones? ¿Cómo es su respuesta? ¿No? ¿Se muestran entusiasmados o dicen, no, se me hace muy complicado? ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, nosotros como equipo de investigación tenemos dos áreas de trabajo y son dos áreas de trabajo muy diferentes, ¿no? Una es en Italia y una es en Ecuador. En Italia ya tenemos experiencias, por ejemplo, de casos de aplicación del índice, lo que mencionaba antes, de la estructura agroecológica principal, utilizando también los sistemas informativos geográficos. Y en ese sentido me pareció que los agricultores tenían una buena respuesta. Nuestro otro contexto de trabajo, donde no trabajamos solo en tema de agroecología, sino también de mucho de monitoreo ambiental, lo que me pareció personalmente de ver es que una vez que se crea una forma de contacto, después nosotros siendo desde el norte global es medio complicado porque es un gringo que llega y entonces hay que crear una relación y muchas cosas. Pero me pareció que hay una sed de tecnología. También sí, a veces no hay unas dificultades que pero son más o menos las mismas que por ejemplo, yo encuentro con mis estudiantes en Italia, ¿no? Eh, por, por el tema de manejar unas cuestiones técnicas. Pero me parece que hay una gran sed. Nosotros también en tema de monitoreo ambiental utilizamos a muchas de estas tecnologías buscando de realizar trabajos desde abajo con las comunidades, con las organizaciones locales y todas las veces que vamos a proponer eso, tenemos buenas respuestas, también con todas las dificultades de aprendizaje que están conectadas, ¿no? Esto. Perfecto, Francesco. Tenemos a Laura con la mano levantada. Adelante, Laura. Bueno, permítame, por favor. Raquel, nos permite habilitar a Laura el micrófono. Perdón, ya está. Sí, no, que decía Gracias. que no sé si va primero la pregunta de Karina. Bueno, sí, si quiere vamos con la pregunta de Karina en el chat, porque la situación es que me da un poco de temor en lo del tiempo, ¿verdad? Pero mi propuesta, no sé qué les parezca, hacemos una preguntita ahorita para Francesco y después proseguimos con las diversas presentaciones y quizás al final hacemos ya todo un bloque completo de preguntas para todos los expositores, ¿sí? Entonces, bueno, sí, podemos contestar a la pregunta que Karina nos pone en el chat. ¿Cómo aplicar las herramientas de agricultura de precisión en el manejo nutricional, plagas, enfermedades en sistemas agroecológicos? Bueno, creo que hay varias maneras. Lo que yo conozco un poco más es el tema de utilizo de drones, por ejemplo. En esa manera, por ejemplo, hay varios métodos después de análisis de las imágenes que pueden permitir de hacer interventos, por ejemplo, que sean enfocados en las áreas que desde el dron se mira que tienen este tipo de problemas. El tema después es, en algunos casos, muy específico, ¿no? En el sentido que eso depende de la carencia nutricional, depende del tipo de plaga y de cómo eso influencia la imagen que el dron ve en este caso. Entonces, es difícil tener una respuesta universal, sino es necesario elaborar varias respuestas localizadas, ¿no? Pero es algo que se puede hacer y se hace en muchos casos. Gracias, Francesco. Laura, ¿le parece si dejamos entonces su consulta, su pregunta para al final hacer todas las preguntas en conjunto? Bueno, muchas gracias. Gracias, Francesco. Excelente exposición. Gracias. Gracias. Vamos a proseguir con la siguiente exposición que está a cargo de Ángel Manuel Suárez Hernández
y lleva por título Porcentaje de prendimiento de pepino injertado con accesiones de cucurbitáceas. Adelante, Ángel. Muy bienvenido y muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Me confirman si observan la presentación, por favor? La estamos viendo, si quiere ponerla en pantalla completa. Ok. Ahí la tenemos. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Ángel Manuel Suárez Hernández. Soy profesor investigador adscrito en la Facultad de Ingeniería y Negocios San Quintín de la Universidad Autónoma de Baja California desde México. La ponencia de hoy tiene por título Porcentaje de prendimiento de pepino injertado con adcesiones de cucurbitáceas. En los sistemas de producción de cultivo de pepino, los factores que intervienen en el crecimiento y desarrollo de las plantas son el suelo, el agua, nutrientes, condiciones climáticas y el manejo del cultivo, además de la incidencia de plagas y enfermedades. Cualquier variación en los límites óptimos de los factores que pueden inducir estrés en la planta. Algunos factores como son la salinidad, patógenos y altas temperaturas pueden ocasionar trastornos fisiológicos, bioquímicos y patológicos en la planta y también en el fruto. A fin de subsanar estos trastornos se recurre normalmente a la aplicación de agroquímicos que pueden ocasionar un daño al ambiente. En ese sentido, aquí se muestra la técnica de injerto como una alternativa ecológica en la cual nos permite reducir la aplicación de agroquímicos, ya sea para el control de las enfermedades y también con esta técnica se mejora mucho mejor la eficiencia de absorción de los nutrientes de tal forma que el productor puede reducir la aplicación de los fertilizantes. ¿Qué es el injerto? El injerto no es más que la unión de dos plantas, tal como se observa en la imagen, eh, en la cual es el porta injerto, en este caso fue las cucurbitáceas y la variedad que se desea producir fue el pepino. De tal forma que se hace un corte en los dos tejidos y posteriormente se une ya sea con una pinza de silicón. ¿Cuáles son las ventajas del injerto? Una de las ventajas que se ha estado observando es la prevención de la incidencia de patógenos, eh, ya sea hongos o nematodos, para el caso de pepinos, sandías, incluso también las solanáceas. Asimismo, otra de las ventajas es la tolerancia a bajas temperaturas y condiciones salinas, incrementa la absorción de agua y nutrientes y favorece el crecimiento vegetal. Asimismo, también promueve mayor tiempo de cosecha. Lamentablemente, una de las desventajas de esta técnica es el costo de producción debido a que se incrementa al emplear portainjertos comerciales, por lo cual
se pretende emplear portainjertos criollos de cucurbitáceas de varias regiones que puedan minimizar los costos de producción. Sin embargo, se requiere primeramente evaluar la biodiversidad genética de los materiales para seleccionar los más compatibles y promisorios. En ese sentido, el objetivo de esta investigación fue evaluar las características vegetativas de los materiales criollos regionales de México, así como también el porcentaje de prendimiento del injerto en pepino. La hipótesis fue emplear materiales regionales como portainjertos sin la necesidad de adquirir materiales comerciales, los cuales reducen los costos, además de mayor adaptabilidad a la región. En ese sentido, la metodología fue la siguiente. El experimento se realizó en un invernadero experimental de la Universidad Autónoma de Baja California, del Instituto de Ciencias Agrícolas. Se utilizaron dos variedades de pepino, que es el centenario y tirano, eh, y 6 portainjertos. Un portainjerto de Cucurbita máxima, un portainjerto de Cucurbita moschata, 3 portainjertos de la Lagenaria siceraria y un portainjerto comercial como testigo, que fue el Forticuque F1. Una vez que se sembraron estos portainjertos y la variedad, antes de hacer el injerto se midieron las variables de ancho y longitud de cotiledón, diámetro y altura del tallo. Posteriormente se realizaron los injertos por el método de púa por hendidura y el diseño fue de este experimento en bloques al azar con arreglo factorial 2, que viene siendo las dos variedades, por 6, que fueron los 6 portainjertos, los cuales constaron de 3 repeticiones por tratamiento y una unidad experimental de 25 plantas. Posteriormente, a los 21 días se evaluó el porcentaje de prendimiento y las variables se analizaron con el paquete estadístico SAS versión 9.6 y la prueba de comparación de medias por Tukey. ¿Cuáles fueron los resultados que nosotros encontramos? En el primer análisis de características vegetativas de portainjertos y variedades de pepino, nosotros observamos que la Lagenaria 53 tuvo mayor similitud en altura del tallo y diámetro del tallo en la variedad centenario, como pueden observar por sus literales. Y si bien las otras también coinciden, sin embargo, se busca la mayor similitud en lo que viene siendo altura del tallo y diámetro del tallo, debido a que son factores determinantes para que tenga mayor compatibilidad los vasos vasculares de ambos tejidos. En cuanto al porcentaje de prendimiento de injertos en las dos variedades, podemos ver que el portainjerto de la Lagenaria siceraria, clasificado como LAG 53, fue la que mayor tuvo prendimiento con la variedad centenario. Sin embargo, ya en la variedad tirano no se vio el mismo efecto, sino que fue mayor el porcentaje de prendimiento con el portainjerto comercial Forticuque F1. Entonces, como pueden observar, no todas eh, los genotipos de las especies pueden comportarse igual en diferentes variedades. Por eso es que es importante hacer una evaluación de los portainjertos y de las variedades para ver la compatibilidad que existe entre ellos y obtener el mayor porcentaje de prendimiento. ¿Cuánto se requiere emplear portainjertos
criollos o portainjertos nativos de una región. En ese sentido, concluyemos que las adquisiciones de la Guenaria siceraria, la 53 y la 48, tienen mayor compatibilidad con plantas de pepino de la variedad Centenario, mientras que las adquisiciones también demostraron ser portainjertos que pueden reducir los costos de adquisición de semillas de portainjertos comerciales, debido a que los materiales criollos pues no requieren un costo de importación, a diferencia de los portainjertos comerciales, que los portainjertos comerciales pues prácticamente todos, por lo menos aquí en el país de México, tienen que ser importados porque no se tienen materiales propios del país. Y la compatibilidad entre portainjertos y variedad puede tener diferentes respuestas, por lo que es necesario evaluar las adquisiciones antes de ser empleados en plantas injertadas. Cabe destacar que aunque una especie pudiera mostrar una resistencia a alguna enfermedad, pues no todos los genotipos van a presentar resistencia a esa enfermedad. Por eso es que es necesario evaluar los recursos genéticos que se tienen a fin de ser empleado en los sistemas de producción, y más cuando se requiere de que sea una alternativa para reducir un estrés, ya sea un estrés salino o un estrés hídrico o un estrés por patógenos. Y hasta aquí, es mi presentación. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, Ángel. Vamos a dejar las preguntas para el final de las exposiciones, ¿le parece? Así que les pido a las personas que, si tienen preguntas para Ángel, las tengan ahí a mano para pasárselas al final de la ronda de exposiciones. Entonces, bueno, dando continuidad al programa, tenemos la próxima exposición a cargo de Sonia Cristina Dantas de Brito, quien nos va a exponer su charla que tiene por título A resistencia agroecológica no estado dotocantis en periodo de pandemia. Así que, Sonia, adelante, muchísimas gracias. Boa tarde, aqui já é boa tarde, né? Boa tarde a todos e todas. Só um minuto, vou compartilhar a tela. Sí, por favor, Ángel, si deja de compartir su pantalla para darle entonces paso a Sonia. Me Ángel, aparece que dice reanudar función de compartir. De hecho, ya no estoy compartiendo, o no ya sé si no, alcanza. ustedes están viendo la última diapositiva de Ángel también. Sí. Sí, ¿Será que? se ve la de Ángel, la última. Ah, ya. Agora Listo, sim. Ángel. Ok. Ahora sí, Sonia. Adelante, muchas gracias. Estão vendo? Estamos Sí. viendo ya si pone por favor pantalla completa. Só um minuto. Ok. Listo, listo, Sonia. Posso iniciar? ¿Puede iniciar? Sí, por favor, inicie. Ok, obrigada. Meu nome é Sônia, sou doutoranda no programa Ciência do Ambiente no estado de Tocantins, né? Sou engenheira ambiental e faço parte do Núcleo de Estudo em Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável da universidade também, né? Universidade Federal de Tocantins, que foi principal
executor desse projeto, né, que nós chamamos de resistência agroecológica no estado do Tocantins no período da pandemia. E, na verdade, esse nome, resistência agroecológica, é do projeto, né, que eu vou estar apresentando um pouquinho. Opa, aconteceu alguma coisa aqui. Só um minuto. Saiu da tela cheia. Aí. Então, inicialmente, eu vou falar um pouquinho no contexto da política pública brasileira, né, de promoção da agroecologia, que nos anos 2000 teve um conjunto de instrumentos assim, que trouxe a promoção da agroecologia para o Brasil, né, de forma muito forte, muito grande, né, em vários aspectos, vários setores, vários espaços. Né? E dentro desse contexto das políticas públicas foi quando nasceu os núcleos de agroecologia, que nós chamamos de NEAs, né? São núcleos de estudos que vieram a partir de editais, né, aprovados em editais, e hoje o país inteiro existem núcleos que fazem estudos, né, nesse sentido, focado na agroecologia. E esses núcleos, eles são vinculados a instituições de ensino e pesquisa, né? Eles são espaços de diálogo, que unem pesquisa, ensino e extensão, e estão sempre ali com diálogo permanente e constante com a sociedade, né? Então, é um instrumento que veio a partir de uma política pública brasileira de grande importância. Só que, a partir do momento que houve o golpe, que houve a mudança no governo, né, ainda em 2017, já começou a ter alguns processos de retrocesso, né, de desmonte mesmo da própria política, de instrumentos, corte de recursos, né? E entre esses processos, os núcleos de agroecologia foram afetados também no corte dos recursos, e todo o seu trabalho que estava em andamento naquele momento teve que parar. E teve que parar de certa forma, se parou porque não teve mais recursos, porém os núcleos tentaram, por diversas formas, dar continuidade a essas ações de forma mínima, né, e às vezes até tirando recurso do próprio bolso, né, dos próprios pesquisadores, para tentar manter, né, da continuidade e não deixar à mão todas as atividades que foram realizadas até aquele momento. Para piorar essa questão, esse momento, né, de retrocesso, desmonte, teve a questão da pandemia que atrapalhou mais ainda o andamento dessas ações, né? E nesse contexto, o Núcleo de Agroecologia da Universidade Federal do Tocantins, né, em parceria com o coletivo Juventude Agroecológica, também do estado do Tocantins, né, pensou no projeto Programa Resistência Agroecológica. Esse programa de resistência agroecológica foi uma alternativa que se viu de dar continuidade às ações, mesmo com os cortes dos recursos, mesmo com a pandemia, né, que distanciou todo mundo, e a gente teve que parar, né, nós tivemos que parar toda essa ação mais direta de extensão com os agricultores familiares, com a sociedade, né? Então, buscou-se essa forma que foi utilizar uma plataforma, no caso a plataforma YouTube, né, a partir do canal Resistência Contemporânea, e criar esse programa Resistência Agroecológica, né, que era um momento ali de debate, no tipo roda de conversa, né, que aproximou tanto pesquisadores, professores, né, movimentos sociais, sociedade civil, agricultores familiares, para estar debatendo assuntos relacionados à agroecologia, tanto a nível nacional, mas principalmente a nível estadual, né? E essa pesquisa, no caso, os dados aqui informados, né, foram realizados através de pesquisa descritiva e observação participante. A equipe executora são pesquisadores, né, integrantes do Núcleo de Agroecologia, o NEAD, né, especificamente o da Universidade Federal do Tocantins, e o coletivo Juventude Agroecológica, né? Todos esses participantes, né, esses integrantes da equipe executora, fizeram rodízio de funções, né? Então todo mundo fez algum papel no momento do planejamento quanto da execução do programa, né? Então foi feito um rodízio, todo mundo participou de alguma função em algum momento. Os episódios, eles também foram definidos a partir
utilizando-se princípios da agroecologia, né, no sentido de movimento social, práticas agroecológicas e na questão da ciência também. Dentro dos participantes, né, que foram convidados, né, foram diversos atores importantes nesse contexto, né, da agroecologia. Então, a gente teve a participação de diferentes instituições nível federal, estadual, municipal, agricultores familiares, pesquisadores, professores, estudantes, representante político, né, associações e organizações não governamentais, que no Brasil tem uma grande força, né, a nível mundial também são atores importantes que nessa união, nesse contexto de conexão, de debate, é o que faz, contribui na promoção da agroecologia, né? Então, aqui no estado Tocantins também é nesse modelo. E os temas abordados, né, sempre pensando assim, nesse pluralismo da agroecologia, né, de ideias, experiências que tanto os participantes, né, entrevistados, quanto os próprios pesquisadores do núcleo de agroecologia tinham. Então, no primeiro momento, pensou-se num programa com 4 episódios, né, todos transmitidos pela plataforma YouTube e sendo ao vivo, né, num bate-papo ao vivo, onde o chat também ficava aberto para perguntas, né, então todo mundo, havia uma interação muito grande, né, entre quem estava ali no momento do debate, quanto quem estava assistindo. E nesses primeiros episódios houve um sucesso muito grande, né, uma participação bastante interessante, inclusive pessoas de outros estados, né, participando. Então, nesse sentido, pensou-se em ampliar esse projeto, né? No primeiro momento eram 4 episódios e no final nós concluímos o projeto com 10 episódios, né? E o período foi realizado exatamente no momento em que o Brasil, né, o país todo, o mundo todo, mas o Brasil estava num momento de grande índice de contaminados pela Covid, né? Então, realmente, a gente estava em restrição muito grande, e foi no período de junho a agosto, né? Os programas eles aconteciam ali às quartas-feiras, às 14 horas, no horário de Brasília, né? No formato ao vivo. No primeiro episódio, foi feita uma conversa com um movimento que ele é muito grande, conhecido também de forma mundial, né, que é o Movimento Sem Terra, que tem também uma base no Tocantins, e nesse momento optou-se por conversar com a juventude desse movimento, entender como é que estavam lidando com essa questão da pandemia, do desmonte das políticas, né, corte de recursos e tudo mais. Num outro momento, na verdade, eu ia falar um segundo momento, mas não foi. Dando continuidade ao projeto, que no primeiro foram 4 episódios, depois se estendeu a 10, né? Nesse contexto, buscamos atores envolvidos com a educação, né? Que linkasse a educação e a agroecologia. Então, trouxe 2 tipos de espaços, né? Que pode ser... Existe essa conversa entre crianças, adolescentes, né, nesse sentido de trazer a consciência agroecológica. Então, foram em 2 momentos feita uma conversa com escolas que trabalham tanto com a agroecologia, mas também com momentos de permacultura, né, de trazer a permacultura linkada à agroecologia também para dentro da escola. E um outro momento muito especial é de um circo, um projeto muito interessante que tem no Tocantins, um circo que ele traz atividades tanto sociais quanto ambientais, e em suas atividades eles tentam também trazer teoria, prática, né, para jovens e adolescentes na questão da agroecologia e permacultura. Então, esses espaços foram bem importantes para mostrar que dá para trabalhar a agroecologia, né, com criança, com adolescente, linkada a outras atividades também. No segundo momento, trouxe essa conversa com a comunidade, que é importante, né, ter essas comunidades tradicionais, entender como é que eles estavam passando por esse momento, tanto da pandemia quanto dos cortes de recursos, falta de incentivo, e ainda assim eles conseguiram se manter buscando novas alternativas, né, de comercialização. Então,
mostrando também nesse processo de busca por alternativas, né, no período da pandemia, provando ali, mostrando que a soberania e a segurança alimentar elas são muito importantes e é preciso que haja um incentivo, é preciso que haja um apoio do governo, né, coisa que realmente nesses últimos 5 anos se perdeu. No momento mais polêmico do programa foi quando trouxemos pessoas ligadas ao próprio governo, né, a instituições governamentais de meio ambiente, inclusive, que estavam criticando o ministro do meio ambiente, que vinham fazendo um trabalho contraditório às ações que o próprio ministério deveria ter, né? Então, foi um momento muito complicado no sentido de apoiadores do governo apareceram no momento da live e começaram a fazer Sonia, comentários agressivos. Oi, disculpe está que la finalizando? interrumpe, por favor. Ok. Sí, gracias. Ok, obrigada. Estou finalizando. Então, foi o momento mais tenso do programa todo, né? No último momento, se apresentou algumas questões de pessoas que estavam na cidade, buscam alternativas de retorno para o campo, né, mostrando suas dificuldades também, a importância, né, da política pública também para o Estado, mas também para reforçar a política nacional, né, também foi feita uma conversa nesse sentido, e no último momento uma conversa com associações que prezam por práticas, né, agroecológicas no sentido de preservar as nascentes, principalmente nascentes que abastecem a capital do estado. E aqui rapidamente os dados, né, das lives, né? Então percebe-se que a live que foi relacionada a críticas ao governo realmente ela foi a mais polêmica, né, mais visualizada, e a única que também recebeu não curtidas, né? Foi realmente um momento bem polêmico e bem intenso no momento da live. Finalizando, assim, essa questão do programa Resistência Agroecológica mostrou a importância, né, das estruturas, né, virtuais, né, YouTube, WhatsApp, para se manter esse vínculo, né, tanto com a sociedade quanto linkar a sociedade com os agricultores familiares, as pessoas que praticam, né, que promovem a agroecologia. Então, nesse momento, ela acabou surgindo como uma alternativa, mas que é importante que se mantenha também para dar uma continuidade, né? E a questão dos espaços de educação, que foram muito importantes, né? Então, aproximar a sociedade dessas instituições, mostrar que elas podem também estar contribuindo e apoiando, foi bastante importante. No mais, a questão da política, né, que realmente tem sofrido bastante com o governo atual, que eu espero que realmente a gente consiga ter uma mudança, né, em breve. E meu último slide seria para agradecer, né? Quero agradecer tanto a universidade quanto o núcleo de agroecologia e principalmente as pessoas que foram entrevistadas, que participaram, que se sentiram à vontade para estar colocando todas as questões nesse sentido da agroecologia. E é isso. Obrigada. Muchas gracias, Sonia, por su presentación. Por favor, les pido que vayan tomando nota de sus preguntas y comentarios para el final. Continuamos con la siguiente intervención que está a cargo de Laura Saura Gargallo, no sé, Gargalo, me disculpa Laura si no pronuncio bien su apellido, y tiene por título La industrialización de la agricultura en Ecuador, una aproximación desde el metabolismo agrario y la conflictividad. Muchas gracias, Laura. Sonia, gracias. Ok. Marta, só um minuto, meu computador travou e eu não... Perdón, Sonia, usted estaba diciéndonos algo. Desculpa. É porque eu não estava conseguindo tirar o compartilhamento, mas deu certo, então. Obrigada. Ok, gracias. ¿Se ve la pantalla? Adelante. Se ve perfectamente, Laura, gracias. Ok, bueno, buenas tardes, buenos días. Bueno, yo soy Laura Saura y estoy realizando mi tesis doctoral
en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, con el Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas. Entonces, bueno, la presentación va a consistir en el avance de algunos resultados preliminares de la tesis, precisamente sobre el proceso que se ha dado de este cambio de una agricultura de base orgánica a una agricultura de base industrial en Ecuador, desde el enfoque del metabolismo agrario. Entonces, bueno, para contextualizar un poquito más el caso, se ha seguido el ejemplo de análisis del metabolismo agrario español, por lo tanto es un análisis a escala nacional del ámbito agrario, y el periodo escogido ha sido precisamente este periodo desde los 60, uno por disponibilidad de datos estadísticos y en segundo lugar porque es pues, este proceso el que nos ha llevado a la situación de insostenibilidad actual, ¿no? Que es el que también pues, nos reúne hoy aquí para hablar de agroecología como alternativa frente a ese modelo, ¿no? Y también por la necesidad de seguir ampliando este tipo de estudios también en territorios del sur global, como sería el caso de Ecuador. Bueno, el objetivo general de la tesis es más ambicioso, que es de interrelacionar el rol, bueno, de ver el rol que tiene la protesta social en estos indicadores metabólicos, tanto biofísicos como socioeconómicos, pero hoy me voy a centrar en el primer objetivo específico, que es esa caracterización del metabolismo agrario para poder ver en términos de sostenibilidad socioambiental cómo está la situación y cómo ha ido evolucionando. Entonces, bueno, el punto de partida de aquí, la hipótesis que se plantea en estos estudios es que los elementos fondo de los agroecosistemas deben estar en equilibrio y en el momento en el que se producen desajustes es cuando entramos en esta situación de insostenibilidad que puede pues, amenazar la propia reproducción y continuidad de dichos agroecosistemas. Bueno, el marco teórico es una integración como de varias disciplinas, no es un enfoque interdisciplinar, pero para este primer trabajo partíamos como de esta idea de metabolismo social que bebe de la economía ecológica, la ecología social, pero con la innovación de incluir también los principios agroecológicos en el análisis, que ahora lo explicaré más en la metodología. Entonces el metabolismo agrario en lo que se centra es en este intercambio material, energético y de información de los agroecosistemas con su entorno socioecológico, y para poder como calcular cómo se da este intercambio pues se aplica una metodología conocida como Material and Energy Flow Analysis, pero con estos principios agroecológicos, por ejemplo con la productividad primaria neta, que es el primer como gran indicador que se refiere a los outputs que salen, es decir, a los flujos de biomasa que salen del agroecosistema, de los diferentes usos de suelo, de cultivos, pastos y bosques. La originalidad que se ve aquí en este diagrama es que no solo se tiene en cuenta la biomasa apropiada por la sociedad, esto es la que se consume o la que tiene, digamos, valor de cambio, sino que se contempla toda la biomasa, porque en agroecología pues sabemos que toda la biomasa juega un papel, tiene una función en el agroecosistema, ¿no? Y para ello pues se calculan una serie de coeficientes para convertir en materia seca todos los productos, calcular la producción de residuos, también la biomasa de las raíces y de hierba acompañante. Aquí hay un ejemplo de cómo se hace este cálculo, que tiene que ser estimado porque en las estadísticas oficiales, pues solo, como sabemos, solo tenemos datos de la producción y de la superficie, ¿no? Pero no se contemplan esto, entonces toca estimarlo. Entonces, bueno, para pasar ya a lo que serían como los primeros resultados, el marco general pues es un poco saber cómo ha sido la evolución de los usos de suelo, y vemos que bueno, en Ecuador predomina el uso de suelo forestal por la presencia del Amazonas, pero vemos que ha habido una tendencia a la deforestación por esta ampliación de la frontera agropecuaria y petrolera. Vemos en los pastos que ha habido un aumento por la ganaderización que se ha ido produciendo, por el aumento de la importancia del ganado en la economía. Y en la agricultura, aunque se ha mantenido en este periodo constante en términos relativos, vemos que hubo un aumento
de la superficie en el periodo, bueno, derivado también de las reformas agrarias y de todo el proceso de modernización, hubo un aumento de la superficie que a principios del siglo se ha ido reduciendo por la intensificación que se ha dado en la agricultura, que eso lo comentaré ahora un poquito más adelante, con ya poniendo el foco en los cultivos. Vemos que lo que sería la evolución de la productividad primaria neta total, contando ya todos estos tipos de biomasa, ha aumentado, se ha triplicado desde el inicio del periodo, pero este dato aislado no nos dice mucho, ¿no? Lo que nos interesa ver es en qué cultivos ha crecido, porque no ha crecido de manera homogénea. Vemos que ha crecido concentrada en los productos industriales, como son pues, los que son de gran escala, ¿no? En este caso vemos aquí los principales y bueno, un dato muy, muy impactante es que los 5 principales cultivos, en este caso esos cultivos industriales, pues han pasado de representar el 83% de la productividad primaria neta a actualmente el 94%, lo cual es un dato muy grande, ¿no? Entonces vemos que eso, que han crecido sobre todo la caña y la palma, que tienen para fines agroindustriales, el banano y el plátano, que es para exportación, y el arroz y el maíz, que son para consumo doméstico, y concretamente el maíz, que se relaciona con el proceso de ganaderización, ha crecido lo que sería el maíz duro, que va fundamentalmente para piensos, ¿no? Entonces este proceso ya nos alerta un poco de que esto sabemos que tiene impacto en la soberanía alimentaria, porque si se reducen los cultivos de pequeña escala, que son los que sostienen, ¿no?, esa soberanía alimentaria, pues ya nos da un primer punto para prestar atención. Bueno, la de los pastos todavía estoy calculándola porque como no hay productividad en las estadísticas, toca estimarla, pero sí que podemos saber por este aumento de la superficie de pastos y sabiendo de la literatura que ha aumentado también el rendimiento y ha aumentado el manejo intensivo. Por ejemplo, pues vemos que los pastos que son cultivados, que van asociados a un manejo más industrializado e intensificado, han aumentado. Pues podemos presuponer, aunque no tenemos todavía el dato, que también habrá aumentado bastante en este periodo. Bueno, vemos que ha aumentado también de manera diferente por regiones, que también pues tocará seguir investigando. Y los pastos van relacionados con el análisis de la cabaña ganadera, que ha cobrado mucha importancia en las últimas décadas, porque se ha dado un proceso de industrialización desde los 80 muy fuerte, sobre todo en producción avícola de gallinas, sobre todo pollos, que ha sido exponencial, como vemos aquí en la gráfica. Y esto se relaciona, bueno, el crecimiento con el cambio de la dieta también de la cabaña ganadera, que se relaciona con el cambio también de la dieta de la población ecuatoriana, porque el aumento de carne ha aumentado muchísimo. Fundamentalmente eso, se centra en el pollo, que es la proteína más barata, y que responde a un modelo agroindustrial muy concentrado en unos pocos oligopolios que controlan todo lo que es el proceso de la cadena, ¿no? Mediante una agricultura bajo contrato, compran el maíz para producir el balanceado y tener pues, estos planteles agrícolas que, bueno, no tenemos el dato antes de los 2000 en FAOSTAT, pero que ahora mismo pues, es un 77% de agricultura industrializada, ¿no? Entonces vemos aquí como la gran importancia que tiene. En cambio, en otras cabañas ganaderas pues sabemos que todavía predomina un uso extensivo. Por ejemplo, en bovino, aunque ha ido aumentando, pero todavía hay un gran porcentaje que se alimenta fundamentalmente de pastos y forrajes. Igual con el porcino, todavía hay, según los censos, un alto porcentaje de residuos, de manejo de traspatio en vez de industrializado, aunque está aumentando. Y un dato que también es importante es la disminución en lo que sería ganado también rumiante, ovino, caprino, que está asociado a un manejo de agricultura más familiar e indígena, y que realmente
es una cuestión interesante que hayan crecido, igual que sucede en España, el ganado monogástrico, que es realmente el que compite directamente en el uso de suelo con la producción que va para destino humano, ¿no? En detrimento de los rumiantes, que por ejemplo, pues en el caso de ovino, caprino, se utilizan zonas que pueden ser incluso de páramo, ¿no? Que no ocupan espacio para producción de otros cultivos de destino humano. Entonces, bueno, todo esto nos lleva como a las conclusiones, que es pegando este vistazo así general de los cambios de uso de suelo, de cómo se ha dado este proceso de una especialización en monocultivos muy fuertes que no están destinados para nada a alimentar a la población, sino simplemente para lucrar a una serie de compañías que hacen esa transformación o que luego se dedican a exportarlo en el mercado internacional, al norte global. Sabemos que esto, bueno, se ha profundizado, no es un proceso que sea exclusivo de la industrialización, sino que ya venía pues, de esta historia colonial de siglos, pero sí que ha adquirido una serie de características que sí son pues eso, más alarmantes, porque va asociado pues, a este modelo de dependencia no solo del mercado, sino también pues, de las compañías que proveen los insumos químicos, la maquinaria para poder realizar esta intensificación, una dependencia de esos combustibles fósiles, de este régimen alimentario empresarial, y todo esto, pues claro, nos lleva a la parte que creo que es más importante, que es qué escenario nos deja en la actualidad todo este proceso histórico, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que los impactos ambientales, en el caso de la deforestación, pues frente a un escenario de cambio climático, pues es preocupante, ¿no? que vayamos perdiendo masa forestal por producir más pastos o otro tipo de actividades. Y también sabemos que este manejo ha supuesto esta concentración, esta especialización en monocultivos a gran escala, en detrimento de otros agroecosistemas más localizados y más diversificados, pues supone precisamente eso, esa pérdida de sinergias dentro de los elementos fondo de los agroecosistemas, que es lo que podemos hablar de que estamos viviendo pues, un momento de insostenibilidad. Y a nivel social, bueno, todavía falta incluir todos los indicadores de la parte socioeconómica, pero sabemos por las investigaciones que se han realizado que este proceso pues, también se ha dado en base a una gran concentración de tierra por parte de las compañías, por destrucción de estas economías campesinas y familiares que han perdido renta, han perdido el acceso a ciertas tierras fértiles y a otros insumos. Y nos lleva a una situación de desigualdad social, que es lo que, en relación al objetivo general de la tesis, pues nos interesa porque nos da pistas de por dónde seguir avanzando, porque sabemos que la hipótesis también es que donde hay desigualdad social hay conflicto, ¿no? Entonces, consideramos que, bueno, que tener como identificados a nivel territorial y a nivel histórico dónde se ha profundizado esta desigualdad social, pues nos puede ayudar a entender cómo ha surgido esa conflictividad que se puede plasmar en forma de protesta, que al final pues, es el indicador que nos interesa más, porque creemos que es el que tiene pues, la potencialidad de poder transformar el sistema alimentario, ¿no? De poder cuestionarlo, porque puede haber otras salidas como es simplemente la migración, que se ha dado yo creo que a nivel global, pero el que nos interesa pues, es la protesta. Y recientemente también, sí, voy terminando con la última idea, que en las últimas décadas y en los últimos años en Ecuador ha habido un fortalecimiento muy grande también de este cuestionamiento, pero ya con una alternativa clara como es la agroecología, que está ya recogido el tema de la soberanía alimentaria, etcétera, en la Constitución. Vemos que en la práctica esto no se ha aplicado, pero sabemos que eso, que hay un movimiento que se está fortaleciendo, que yo creo que va a seguir fortaleciéndose y que es el que pues, nos permite un poco imaginar, ¿no? Otros modelos que den la vuelta a esta industrialización y a esta injusticia e insostenibilidad que estamos viviendo en la actualidad. Con esta idea pues podría concluir, podemos continuar luego en el debate. Muchas gracias.
Gracias, Laura. Bueno, damos paso a la última charla de esta sala, a cargo de Valerín Saurit López, que tiene por nombre Agroecología en un plato, la agrobiodiversidad como herramienta de educación ambiental y nutricional. Adelante, Valerín. Buenos días a todos y a todas. Buenos ¿Me días. escuchan bien? Voy a compartir la Te pantalla. escuchamos, Valerín. Gracias. ¿Aquí están viendo? Sí, sí, nada más falta que lo coloque en pantalla completa y está. Bueno, mi nombre es Valery Saurit, yo soy de Colombia, en conjunto con la profesora Elizabeth Baloyes. Hemos trabajado estos temas sobre adecuación territorial de las guías alimentarias, que ya les voy a contar un poquito qué son las guías alimentarias. Y cómo la apuesta por tener en cuenta la agrobiodiversidad en las herramientas de educación alimentaria y nutricional, que pues aquí en Colombia son herramientas que se usan para hablar, relatar en términos poblacionales qué sería una alimentación adecuada. Les voy a contar un poco sobre las experiencias que hemos hecho desde el 2017 hasta el 2019 con estas adecuaciones territoriales de guías alimentarias. Yo soy nutricionista, soy magíster en estudios culturales, soy candidata a doctora en geografía. Bueno, las guías alimentarias basadas en alimentos, como les comentaba, son esas pirámides alimentarias. Aquí en Colombia es un círculo de la buena alimentación, son como esas indicaciones que sacan las ciencias de la nutrición o las ciencias médicas para enseñar qué es lo adecuado nutricionalmente para comer, qué es lo bueno o no para comer en términos nutricionales. Estas guías pues han sido elaboradas históricamente desde la segunda mitad del siglo pasado, específicamente en la década de los 60, aquí en Colombia se empiezan a desarrollar con las políticas desarrollistas que van a empezar a decirle a las comunidades, sobre todo las comunidades urbanas en ese momento, qué comer, de acuerdo también a lo que la evidencia científica y las ciencias de la salud en ese momento catalogaban como lo adecuado. Acá en Colombia pues se han hecho algunas solicitudes, sobre todo digamos lideradas por pueblos indígenas, pueblos afros, para que se tengan en cuenta sus saberes, sus prácticas y se logre respetar o hacer un diálogo horizontal sobre qué es lo adecuado para comer desde esas lógicas territoriales o desde ese diálogo intercientífico de lo que pues en otros territorios también es adecuado. Entonces, adecuar territorialmente una guía, digamos, en otros países se han hecho algunas experiencias, pues es tener en cuenta la cultura, tener en cuenta el territorio y sobre todo las formas en que aparecen los alimentos de acuerdo a condiciones climáticas, a condiciones de biodiversidad, porque eso va a cambiar también incluso el contenido per se nutricional de esas recomendaciones, ¿sí? Acá en Colombia, además de las políticas públicas de seguridad alimentaria, se cuenta con una política de cocinas tradicionales en la cual se enmarcó la primera adecuación de las guías alimentarias, que tuvo en cuenta los ecosistemas de Guapi y Cauca en el Pacífico colombiano. Aquí les voy a hablar de la primera, digamos, adecuación territorial que hicimos, que esto fue en el 2017-2018, en donde con poblaciones afro, digamos, básicamente, pues veíamos en los territorios que hay,
digamos, cómo aparecen esos nutrientes en los territorios, en los manglares, están las proteínas, en las chagras, en los sembradíos, hay algunos carbohidratos, como para tratar de hacer una reinterpretación a ese lenguaje más matemático, más nutricional de las ciencias de la nutrición. Pero también de acuerdo a cómo eso se configuran unas gramáticas culinarias, que son sus platos, ¿sí? Lo que da el territorio, y poder hacer algunas consideraciones de, bueno, esos platos como, y no solamente los platos per se, sino el movimiento, lo que la gente hace en esos territorios, cómo puede llevar una dieta adecuada, ¿no? Cómo puede ser parte de una dieta adecuada. Entonces aquí, digamos, nosotros hicimos algunos iconos con las comunidades, digamos, tomamos algunos principios de la IAP, de la Investigación Acción Participativa, para poder no solo caracterizar ese territorio que alimenta esa agrobiodiversidad, sino también para hacer un diálogo no unidireccional, sino bidireccional, de nosotros también contarles como desde las ciencias de la nutrición, bueno, qué estábamos viendo en sus productos, en las cosas que ellos comen. Aquí uno de los limitantes que tenemos en el país y en Latinoamérica es que las tablas de composición de alimentos, que son esas tablas donde se compilan los análisis bromatológicos, que son los análisis físico-químicos de lo que tiene un alimento, pues aquí en Colombia no se cuentan desde el 2018, se cuenta, bueno, aproximadamente como con 70 alimentos que han sido catalogados como nativos, pero cuando uno quiere empezar a revisar, por ejemplo, que tienen las hierbas de azotea, que tienen ciertos moluscos, bueno, ahí uno le toca hacer como aproximaciones, buscar en tablas de otros países, pero pues eso cambia también la composición nutricional, porque pues los suelos son diferentes. Por ejemplo, en el Baupés, donde también hemos hecho estas adecuaciones de guías alimentarias, vemos que de acuerdo a esto, a los climas, al tipo incluso también de problemáticas de los suelos, que hay suelos ya desertificados, pues estos nutrientes van a cambiar. Sin embargo, nosotros pues lo que tratamos de hacer es que con esa caracterización poder crear una narrativa que pueda potencializar desde lo local que eso sí nutre, que hay unas cuestiones que sí se han perdido, hay unos procesos históricos que han cambiado esas territorialidades, pero que también es una apuesta, hablando de la educación alimentaria y nutricional, por resignificar, reconocer en esos alimentos propios que hay unas características nutricionales, porque esto es una apuesta técnica, es una apuesta política, también porque pues desde la década de los 70, como les comentaba, las guías se han encargado de hacerse de una manera más urbana y desde un conocimiento científico que desconoce esto, y como les digo, hoy por hoy también se sigue desconociendo, y hay retos en que incluso un bromatológico se tiene que hacer con más detalles, empezar a pensarnos esas metodologías, no solo participativas, sino también desde las ciencias de alimentos, desde la agroecología, a ver cómo están implicados todos esos ecosistemas en lo que uno puede entender como nutricional, como bueno para comer, adecuado para comer, y según reglas, según lógicas dietéticas, que en muchos territorios, dependiendo la cultura, pues van a ser muy diferentes. Por ejemplo, en el Baupé se manejan conceptos de dieta que no tienen que ver solo con el consumo per se de alimentos, sino que también son rezos, son recomendaciones de ir o de a dónde ir o no ir en sitios sagrados, hay dietas incluso para diferentes ciclos de la vida, ¿sí? Y eso lo que hace es que la configuración inicial, que desde una lógica nutricional, científica se tiene al inicio, pues eso cambia, ¿no? Entonces, hemos hecho varias de estas adecuaciones, por ejemplo, estas son en comunidades urbanas, rom, gitanos, aquí en Colombia, que lo hicimos en convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hemos hecho con algunas comunidades indígenas, Pijao, en otros ecosistemas, aquí en Colombia, en La Guajira también con comunidades afro-guayú, que La Guajira es uno de los departamentos al norte de Colombia que tienen una de las problemáticas también de mayor desertificación, mayor mortalidad
infantil, hay procesos de extractivismo asociado y toda esta pérdida de conocimiento sobre los agroecosistemas tradicionales y pues que se han venido perdiendo. Entonces, básicamente pues estas adecuaciones lo que buscan es reflexionar sobre esas problemáticas que hay en los sistemas agroalimentarios, invitar a las poblaciones esas que desde abajo y no de arriba hacia abajo se logre comprender lo alimentario y en este caso lo nutricional también, para no solamente un tema de soberanía alimentaria, sino también de soberanía sanitaria, porque muchas de las recomendaciones que se dan desde la ciencia de la nutrición de lo que necesitan los cuerpos para alimentarse, pues cuando uno está en los territorios haciendo etnografía, haciendo diálogo intercientífico, se da cuenta que muchos de los paradigmas sobre lo que es un cuerpo saludable, lo que es una dieta saludable, pues allá tiene otras transformaciones. Por ejemplo, nosotros vemos que hay muchos grupos acá que comen ciertos alimentos en las zonas rurales. En el departamento del Baupés, por ejemplo, veíamos cómo uno puede analizar ciertos tipos de casabes, ciertos tipos de yucas que cuando depende de las técnicas de cocción se van digamos, a volver carbohidratos resistentes, ciertos tipos de fibra. Hacer un bromatológico y entender la fibra de los alimentos es costoso. Las tablas de composición de alimentos aquí en Colombia, por ejemplo, casi siempre no tienen el dato de la fibra y cuando las nutricionistas dan las recomendaciones, pues uno encuentra en la estructura del plato saludable, por ejemplo, los que les mostraba acá al inicio, que la fibra está, por ejemplo, en las verduras, en las frutas y ciertas vitaminas. Cuando uno empieza a analizar esos contenidos en otros alimentos, uno se da cuenta que puede que las fibras y ciertas vitaminas que en la lógica nutricional urbana estaban en un grupo alimento puedan estar en otros, ¿sí? Por ejemplo, en todo en algunas partes del país no hay lácteos, ¿sí? Pero, por ejemplo, en Guapi nosotros veíamos cómo podemos adecuar una dieta perfectamente con ostiones, con los productos del manglar, con la piangua, con el piacuil, ¿sí? Y que también todo el metabolismo del calcio o de lo que la ciencia de la nutrición ha conceptualizado, pues tiene muchas variaciones, incluso fisiológicas, depende de los ecosistemas. Por ejemplo, la gente en Guapi, en el Pacífico, los niños caminan, aprenden a nadar, el sol, que pues también ayuda al metabolismo de la vitamina D y este a su vez tiene que ver con el metabolismo del calcio, pues hay otras cuestiones ecosistémicas que tienen que ver con ese pensarse otro tipo de metabolismo del cuerpo territorio, ¿sí? Entonces aquí hay muchas como rupturas, fracturas con los paradigmas de las ciencias de la nutrición sobre lo que es adecuado para comer cuando uno empieza a hacer estas adecuaciones y a entender que pues tratamos de ver y de clasificar lo que están en los alimentos en estos grupos de alimentos como desde la lógica nutricional, pero muchos cambian, ¿sí? Hay alimentos que pueden estar ubicados en otros lugares cuando hablamos de alimentos, pero pues también estas guías, pues las que nosotros hemos construido, han tenido otros componentes como involucrar también lo espiritual, los saberes culinarios, los saberes del territorio, entender también las representaciones, la construcción de los íconos también, como las comunidades, qué quieren mostrar las comunidades, cómo quieren representar su alimentación, ¿sí? Con muchos de esas representaciones culturales de lo que se hace allá en el territorio, ¿sí? Entonces, Valerín, disculpe ya. que la interrumpa, si puede ir cerrando, por Sí, favor. ya terminé. Esas son las reflexiones finales y bueno, atenta a los comentarios y a lo que se requiera para contestar. Muchas gracias. Muchas gracias, Valerín. Bueno, gracias a todos los expositores, expositoras por sus excelentes intervenciones. Entonces, procederíamos a unos minutitos para preguntas, comentarios, dudas. Entonces, si alguien quiere comenzar, por favor, le pediría que lo haga.
Laura, creo que usted quedó con una pregunta sin hacer. Sí, bueno, pues entonces aprovecho. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por las presentaciones. A Francesco me había quedado con bastante intriga del concepto este de soberanía tecnológica, ¿no? En relación con la soberanía alimentaria. Y claro, me preguntaba, por ejemplo, para un país como Ecuador, que supongo que, por ejemplo, los drones tendría que importarlos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto eso es generalizable o en qué casos veis, o sea, que podría ser más o menos útil para, no sé, si se plantea como bien común, si se plantea como un recurso individual o si hay experiencias como de uso colectivo de una comunidad, de una organización? No sé, como que me venían así algunas inquietudes. Gracias. Claro, me escuchan porque tengo un poco mala conexión. En el caso de nuestras aplicaciones, siempre hemos trabajado efectivamente, y esta también es un buen tema, comprando los drones en otros países. Hay posibilidades, de verdad, hay todo un filón, decimos, de drones de código abierto, por ejemplo, y hay también muchas tecnologías que todavía no requieren el utilizo de dron. Me refiero, por ejemplo, a las aplicaciones para el móvil. Nosotros con esos, creo que la mayoría de nuestros trabajos se ha desarrollado con esas, porque nosotros trabajamos mucho en temas de monitoreo ambiental. Pero lo que me parece crucial es antes de todo, es el tema de conocimiento y de posibilidad y de acceso a la conciencia, porque en los demás de los casos es eso el tema. Porque, bueno, puede ser complicado tener la instrumentación, pero si no hay la capacidad de utilizar a esa instrumentación, también los elementos más básicos, es algo medio complicado. Y por eso creo que antes de todo es importante liberar a esa componente. También porque con esos mismos datos que están siendo producidos, hay empresas que están haciendo, que todavía sacan esos datos, ¿no? Y que hacen negocios con esos. Entonces, se trata de... Sí, el tema de soberanía tecnológica para mí se conjuga más en tema de conocimientos por ahora. No sé si es una buena respuesta. Y gracias para la pregunta, y yo también creo que tenemos muchos puntos de intersección entre nuestros trabajos, pero mejor dejar la palabra a otros, si no, nos vamos todo el tiempo. Gracias. Bueno, podemos quizás formular un par de preguntitas ya para no retrasarnos tanto y poder continuar con las otras actividades del Congreso. ¿Alguien más que quiera formular alguna consulta o comentario de los participantes? Nadie. Nadie por aquí. Nadie. Bueno, me gustaría hacer una consulta a Valerín. Valerín, me encantaron esas guías nutricionales. De verdad que lindísimo trabajo el que están realizando. Y mi pregunta es, ¿estas guías se llevan a las comunidades urbanas también? Creo que sería muy valioso, ¿no? Porque creo que en las comunidades urbanas tenemos acceso igual a muchos alimentos que, bueno, como centros urbanos llegan de alguna manera. Entonces, tener esta guía creo que sería muy valioso. No sé si ustedes han tenido experiencia llevándolas a sitios urbanos. Sí, de hecho, las guías cuando iniciaron y cuando emergieron, como comenté en los 70, era pensado para zonas urbanas.
pero eran pensadas de las lógicas de consume esto o consume lo otro, una lógica muy nutricional. La que nosotros hemos hecho a nivel urbano es con población rom, con gitanos que habitan acá en unas de las localidades de Bogotá, y digamos lo novedoso era que además de hacer también la recomendación nutricional desde el reconocimiento de sus prácticas de consumo, era también ver de dónde provenían los alimentos, dónde se compraban en la ciudad, ¿sí? Y cuáles podrían ser, digamos, algunas lógicas más sostenibles, más comunitarias de esa compra de alimentos, porque en la ciudad, digamos, con las conexiones rurales, urbanas, y el tema, por ejemplo, de compartir en familia, cocinar, es como el alcance que le dimos, ¿no? Y como también entender esa historicidad de las prácticas que han cambiado de donde ellos venían, ahora en la ciudad eso cómo se reconfigura, ¿sí? Pero sí ha sido un reto y ha sido como muy difícil poder generar la guía con algunas otras bueno, la guía es educativa, pero que se materialice en alguna práctica en concreto de, por ejemplo, una huerta agroecológica, pues están las recomendaciones en la ciudad. U otras cosas, pero es, claro, pasar de la educación a la manifestación de lo que la gente desde las bases pues construye y hace, pues nosotros no hemos evaluado las guías, ¿sí? Eso todavía está pendiente, pero pues sí hay muchísimas cosas que hacer en la ciudad. Gracias, Valerie. Bueno, compañeras, compañeros, si no hay más preguntas, creo que podemos dar por finalizada esta sesión del día de hoy, de este segundo día, no sin antes agradecerles a nuestros expositores y expositoras y a todas las personas que nos acompañaron. Les invitamos a disfrutar al máximo de este congreso que, bueno, desde el comité organizador se ha preparado con mucho cariño. Así que muchas gracias a todos y nos vemos por aquí en alguna otra sala, en alguna otra actividad. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao.